Así que la pregunta es, a lo que estábamos viendo, límites, ¿en qué nos ayuda la continuidad para calcular límites? Esta es la parte importante de la definición. En una función que sabemos que es continua, podemos reemplazar directamente el valor al que tiende x como si x fuera igual a ese valor. No se olviden, en el límite técnicamente x no es igual a p, pero si la función es continua podemos reemplazar como si x fuese igual a p. Bien, la pregunta natural es, ¿cuáles son las funciones continuas? Son funciones continuas en su dominio las siguientes. A ver, básicamente, según la interpretación intuitiva, cualquier función que podamos graficar sin levantar el lápiz del papel, ¿no? Por ejemplo, la función potencia. Lo voy a anotar así. La función logaritmo. De hecho, el logaritmo en cualquier base. Tienen que tener cuidado que los logaritmos solo se pueden calcular con x mayor a 0, ¿verdad? Pero si tenemos x mayor a 0, pues la gráfica es continua. Bien, tenemos el seno, el coseno, y de hecho, generalizando esto de acá, cualquier función polinomial. Bien, hay otras, por supuesto. Estas son las principales que vamos a manejar. Aquí por si acaso está la raíz cuadrada cuando n vale 1/2, ¿no? Solamente hay que tener cuidado de no salirse de su dominio, nada más. También está la raíz cúbica, etcétera, etcétera. Así que siguiendo este teorema, veamos algunos ejemplos, ya un poco más complicados. Digamos que quiero calcular, olvidémonos ahora cuando x tiende a 7, como hemos sobreexplotado eso, digamos el límite de x al cubo más 3x cuadrado menos 2 cuando x tiende a 1. Bien, este es un polinomio, de hecho es un polinomio de grado 3. Como acabamos de ver, de acuerdo a este teorema, cualquier polinomio es continuo en todo su dominio son los reales. Entonces yo puedo calcular esto simplemente reemplazando x igual a 1, como si x valiera 1. Esto es 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 2. Así de sencillo, igual a 2. Tengo el límite de una función. ¿Qué pasa si quiero calcular, por ejemplo, el límite de x al cubo menos 6x más 1 sobre x más 2 cuando x tiende a 0? Bien, como tengo acá una división y sé que los límites se distribuyen en la división, yo puedo calcular el límite del numerador y el límite del denominador, que gracias a Dios no sale 0, por eso puedo hacer esto. Y pues estos son polinomios, así que puedo calcularlos evaluando directamente en x igual a 0. Tengo 0 al cubo menos 6 por 0 más 1, como si x valiera 0, dividido entre 0 más 2, como si x valiera 0. Y este límite es 1/2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero calcular por ejemplo el límite del seno de x al cuadrado menos 5x más 2 cuando x tiende a 0? Le pondré aquí más pi para que sea un número, un ángulo notable. Bien, lo mismo, ¿no? El seno es una función continua, es de la que hemos visto acá. Así que yo puedo calcular como si x valiera 0. Pero aquí adentro también puedo calcular este polinomio como si x valiera 0. Esencialmente lo que tengo que hacer acá es esto. Es el seno
del límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos 5x más pi. Es como si el límite entrara dentro de una función continua. Eso es esencialmente lo que me dice esto de acá, la definición de continuidad, esta parte. Porque esto lo puedo reescribir así: el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a f del límite de x cuando x tiende a p. Lo puedo reescribir de esa manera. Entonces los límites entran dentro de las funciones continuas. En este caso particular, pues lo estoy ingresando acá. Y este es el límite de un polinomio, así que puedo calcular como si el polinomio estuviese evaluado en x igual a 0. Bien, eso resulta ser el seno de pi. Y nosotros sabemos que el seno de pi es 0. Y tenemos de esa manera este límite. Tal vez vale la pena que se los anote eso. Si f y g son continuas, entonces como consecuencia de la definición de continuidad tenemos que el límite de f de g de x cuando x tiende a es igual a f del límite de g de x cuando x tiende a igual a f de g de a. Bien, ¿qué pasa si una es continua y la otra no? Si solo podemos estar seguros que la función externa es continua, entonces solo podemos introducir el límite dentro de la primera. Es decir, el límite de f de g de x cuando x tiende a es f del límite de g de x. Ahora, que la función no sea continua, que g no sea continua, no implica que el límite no existe. Aquí hemos visto, por ejemplo, una función que no es continua y sin embargo el límite existe. Esta de acá. En el ejemplo anterior, en el ejemplo 2, x no era continuo en 7, pero el límite sí existía. Entonces, si no estamos seguros que g existe, sin embargo podemos meter el límite dentro de f y luego calcular esto, ¿no es cierto? Pues bien, resulta que esta operación de tratar de calcular un límite reemplazando directamente el valor al cual se aproxima x es tan importante que recibe un nombre propio. Lo vamos a llamar paso al límite. Entonces, definición: si en el cálculo del límite de f de x cuando x tiende a a se evalúa f de a, se dirá que se hizo el paso al límite. Entonces, siempre que la función sea continua, podemos calcular el límite directamente haciendo paso al límite. Pero hemos visto que existen algunas funciones en las cuales no se puede hacer eso, al menos no de manera directa. Generalmente en las funciones que son discontinuas. Bueno, en las funciones que son discontinuas. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Veamos un par de ejemplos. A ver, aquí hay unos límites un poco más complicados. Digamos que quiero calcular el límite de x al cuadrado menos 25 sobre x menos 5 cuando x tiende a 5. Si trato de hacer el paso al límite directamente y reemplazo x igual a 5, pues voy a tener 5 al cuadrado menos 25, 0, sobre 5 menos 5, 0.
Esto es lo que hemos visto que se conoce como una indeterminación, algo que no está definido. Bueno, específicamente la división entre 0 no está definida, peor aún 0 dividido entre 0. Entonces no se puede hacer directamente el paso al límite. Sin embargo, en estos casos se puede hacer algunos artificios matemáticos. Por ejemplo, es buena noticia que en el numerador y en el denominador salgan 0. Eso quiere decir que en el numerador hay un x menos 5 oculto y en el denominador también. Este x menos 5 es el culpable del 0 del numerador y este x menos 5 es culpable del 0 en el denominador. Si yo lo simplifico, pues yo no debería tener 0 dividido entre 0. ¿Cómo voy a hallar esos x menos 5? Pues tenemos que aplicar cualquier artificio matemático que conozcamos. Por ejemplo, voy a reescribir este límite de la siguiente manera. Yo sé que esto es una diferencia de cuadrados y la puedo escribir como eso. Bien, este es el culpable del 0 del numerador y este es el culpable del 0 del denominador. Yo puedo simplificar estos dos porque no hay división por 0. Estos dos son diferentes de 0 porque no se olviden que cuando x tiende a 5, x debe ser diferente de 5. ¿Sí? Entonces no hay peligro de que esto sea 0. Puedo hacer esta simplificación, por lo tanto el límite queda de la siguiente manera. No es nada más que el límite de x más 5 cuando x tiende a 5. Y pues ahora sí, aquí puedo hacer el paso al límite. 5 más 5 es 10 y tengo el límite de la función. De hecho, si ustedes grafican esto, van a ver que es una línea recta con un punto faltante en x igual a 5. Pero ese punto, si no faltara, debería ser exactamente el 10. Puedo hacer una gráfica sencilla. A ver, aquí está el 5. Y la gráfica de esta función es más o menos así. Con un hueco en el 5 porque ahí no existe la función. Y resulta que ese hueco está a la altura del 10, justamente donde calculo el límite. ¿Cómo sé eso? Pues por este mismo valor del límite. Si me fijo acá, los valores cercanos a 5 terminan mapeados en el eje Y a valores cercanos a 10. Entonces la función no es continua, por eso es que el límite, por eso es que no pude evaluar la función, pero sin embargo el límite existe. Bien, no es necesario que ustedes hagan el gráfico, solo quería que sepan qué es lo que está ocurriendo acá. Si ustedes no saben cómo hice esta gráfica, pues pueden hacer una tabla de puntos, x en este lado, y en este lado, y luego hacer una gráfica. Obviamente x tiene que ser diferente de 5, ¿no es cierto? Bien, veamos otro ejemplo. Digamos que quiero calcular... A ver, algo sencillo, digamos el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 2 sobre x al cuadrado menos 3x más 2. Bien, en este caso ocurre lo mismo. Si ustedes quieren reemplazar x igual a 2, es decir, quieren hacer el paso al límite, pues van a tener raíz de 2 menos raíz de 2 igual a 0. Eso no es mucho problema. Sobre 4 menos 3 por 2 más 2, 0. Esto sí es un problema, la división por 0. El numerador no es problema, puede ser cualquier número. El denominador tiene que ser diferente de 0. Pero igual que antes, es buena noticia que salga numerador y denominador igual a 0. Quiere decir que hay un x menos 2 oculto en ambos. Ese es el culpable de los ceros. Si yo lo simplifico, ya no debería tener los ceros. Así que pues encontremos esos números. Encontremos esos factores. ¿Cómo lo voy a hacer? Obviamente para obtener un x menos 2 en el numerador necesito hacer desaparecer las raíces. La forma de hacerlo es utilizando la expresión conjugada. Ustedes recuerdan que al multiplicar esto con esto desaparecen las raíces. Obviamente no puedo hacer una multiplicación así aleatoriamente sin
hacer una división correspondiente que corrija el valor. Básicamente lo que acabo de hacer acá es, esto con esto se simplifica y he multiplicado por 1. Así que no altera el valor del límite. Bien, cuando yo multiplique este numerador con este numerador, voy a obtener lo siguiente. Como les decía, lo único que hace la expresión conjugada es matar las raíces, así que ahí tengo el x menos 2 que necesitaba. ¿Qué voy a hacer aquí abajo? Esto de acá, que daba 0 con x igual a 2, tienen que tener un x menos 2 también. De hecho, si ustedes aplican aspas, ahí van a obtener que es x menos 2 por x menos 1. Y no hay que olvidarse que falta esta expresión conjugada del denominador. ¿Sí? Solo esto del numerador desapareció con este numerador. Este denominador se queda ahí. Bien, como x es diferente de 2, yo puedo hacer esto sin preocuparme de que estoy dividiendo por 0. Así que el límite se redució a lo siguiente. Arriba pues me quedó 1 después de la simplificación y aquí abajo me queda x menos 1 por la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de 2. Cuando x tiende a 2. Ahora sí, no debería tener división por 0, así que puedo hacer el salto al límite. Cuando x es igual a 2, pues tengo 1 sobre 2 menos 1, eso lo anotaré por ahora, raíz de 2 más raíz de 2. Como habíamos dicho, no hay división por 0. Y pues esto se reduce simplemente a 1 sobre 2 raíz de 2, que bueno, todavía lo pueden racionalizar, etcétera, etcétera, pero yo lo voy a dejar ahí. Bien, veamos uno más. Tengo el límite y supongamos que tengo raíces. La raíz cúbica de x al cuadrado menos 3, por ejemplo, cuando x tiende a 2, menos la raíz cúbica de x menos 1. Todo dividido entre la raíz cuadrada de, le pondré 3x menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Bien, lo mismo, trato de hacer el paso al límite. Voy a tener 2 al cuadrado es 4, menos 3 es raíz cúbica de 1, lo que es 1. Y aquí 2 menos 1, raíz cúbica de 1, es 1 menos 1 es 0. El 0 del numerador no es problema, pero acá voy a tener raíz cuadrada de 3 por 2 es 6. Menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 también es raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 6, 0. Bien. Misma indeterminación que antes, así que pues obviamente voy a tener que encontrar un x menos 2 en el numerador y un x menos 2 en el denominador, que los voy a simplificar y van a desaparecer. ¿Cómo encuentro? Igual que antes con expresiones conjugadas. La expresión conjugada de la resta de raíces cúbicas es como sigue. Raíz cúbica de el primer radicando al cuadrado. Siempre es, si esto es cubo, esto es cuadrado. Más otra raíz cúbica, el primero a la 1, decremento el exponente del primero, el segundo a la 1. Incremento el exponente del segundo, ¿sí? Decremento el exponente del primero, se vuelve 1. Incremento el exponente del segundo, se vuelve 1, así que aparece. Más la raíz cúbica de decremento el exponente del primero, es como elevado a la 0, va a desaparecer, incremento el exponente del segundo. Bien, si no recuerdan esto, muchachos, por favor, léanlo en el texto del preuniversitario de prepa. Como no puedo hacer esta multiplicación sin dividir entre la misma expresión, pero yo no quiero copiar otra vez la expresión, a esto de acá lo voy a llamar alfa, ¿sí? Entonces estoy dividiendo alfa entre alfa, que es básicamente 1. La idea de esto de acá es que haga desaparecer estas raíces y yo encuentre el x menos 2 que estoy buscando.
esto va a sobrar, es accidente, solo para compensar esto. Ahora necesito hacer desaparecer estas raíces cuadradas para que obtenga el x menos 2 de abajo. Voy a multiplicar por la expresión conjugada. La expresión conjugada ahí abajo es raíz de 3x más raíz de x al cuadrado más 2. Para no volver a escribir esto, lo llamaré a esto beta. Y acabo de multiplicar por beta sobre beta. Básicamente multiplicado por 1, lo cual no afecta el valor del límite. Bien, así que todo esto se reescribe de la siguiente manera. Esto, multiplicado por su conjugada, lo único que hace es matar las raíces. Listo, tengo esto por alfa y me quedó beta. Todo dividido entre... Esto, multiplicado con beta, lo único que hace es matar las raíces. Para eso son las expresiones conjugadas. Y pues me quedó alfa. Listo. Voy a desarrollar esto. Tengo x al cuadrado. Este es menos 3 más 1 es menos 2. Y aquí voy a tener menos 2... primero tengo menos x, y este menos 3 con este más 1 es menos 2. X al cuadrado menos x menos 2 por beta. Voy a desarrollar esto de acá abajo. Tengo menos x al cuadrado más 3x menos 2 alfa. Todavía no encontré el x menos 2 oculto, así que vuelvo a reescribir esto. Es el límite cuando x tiende a 2. Por aspas, esto es x menos 2, lo que necesitaba, por x más 1. Por beta. Sobre. Por aspas igual. Voy a sacar el signo menos. Todo esto va a cambiar de signo. Y pues voy a tener x menos 2 por x menos 1. Este es el x menos 2 problemático. Y me queda alfa. Bien, aprovechando que x es diferente de 2, puedo hacer esta simplificación. Y finalmente me quedó que esto es el límite de esta expresión. Esto es alfa, cuando x tiende a 2. Listo, yo no debería tener la división por 0. Entonces intentaremos nuevamente hacer el paso al límite, ¿sí? Cuando x vale 2, esto es 2 más 1, 3. ¿Cuánto vale beta? Beta está acá. Cuando x vale 2, esto es 3 por 2, 6, raíz de 6. Y raíz de 2 al cuadrado más 2, 6. 2 veces raíz de 6. Aquí tengo menos. Cuando x vale 2, 2 menos 1, esto es 1. Esto es menos 1, menos alfa. Alfa está acá. Cuando x vale 2, tengo 2 por 2. Perdón, 2 al cuadrado 4, menos 3 es 1, elevado al cuadrado es 1 y la raíz cúbica de 1 es 1. Si ustedes reemplazan aquí les sale 1 y acá les sale 1. Así que esto es simplemente 3. Este menos es este menos de acá, ¿no? Y 2 menos 1 es 1. Bien. Voy a simplificar eso y finalmente tengo el límite. Y eso es todo. Entonces en estos casos cuando pues queramos hacer el paso al límite y tengamos 0 dividido entre 0, con estas expresiones algebraicas podemos aplicar factorización o expresiones conjugadas. En los siguientes videos pues voy a hacer unos ejercicios extra para aclarar estas ideas. Otro tipo de límites que van a encontrar muy frecuentemente son aquellos donde figuran las funciones trigonométricas, más específicamente el seno y el coseno. Con respecto a esas funciones sabemos que son continuas, así que podemos aplicar este resultado que ya conocemos. El límite del seno cuando x tiende a p, pues es el seno de p. De la misma manera, el límite del coseno cuando x tiende a p es coseno de p. Así que pues en estos casos podemos hacer directamente el paso al límite o el salto al límite.
Sin embargo, pues la pregunta natural es ¿qué pasa si ocurren indeterminaciones como en el caso anterior, como en los ejercicios anteriores? Entonces tenemos un teorema que nos va a ayudar con eso, que dice lo siguiente: se cumplen las siguientes propiedades. El límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Y el límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 0. Bien, no voy a hacer las demostraciones de estas propiedades porque están en el texto y tampoco es parte del avance de la materia, no está en el sílabo, pero como de costumbre, si quieren saber cómo se hace la demostración pueden preguntarme en clases. En particular, esta primera fórmula se demuestra con una propiedad muy interesante que se llama el teorema del sándwich. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto. Para eso me voy a basar en ejemplos del texto y por supuesto ejercicios más complicados o más desarrollados se los voy a dar en videos aparte, ¿sí? Entonces vamos con la página 99, el ejemplo es 3.31. Dice lo siguiente: hay que calcular el límite del seno de 4x sobre 8x cuando x tiende a 0. Bien, si ustedes intentan reemplazar x igual a 0, les va a salir aquí el seno de 0, que es 0, y 8 por 0 es 0, una indeterminación. Así que no podemos hacer directamente el paso al límite. Tenemos que aplicar algún artificio matemático, de preferencia que nos permita obtener alguna de estas fórmulas o la equivalente, y pues con eso calcular el límite y recién hacer el paso al límite. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a copiar esto. Y pues pensando que voy a usar alguna de estas dos, obviamente la primera, porque esa es la que trata con el seno, pues voy a fijarme que aquí tengo 4x en lugar de x. Así que de la misma manera acá en el denominador necesito 4x. Eso lo puedo hacer fácilmente en base a lo que tengo acá. De hecho, el 8x del denominador lo puedo escribir de esa manera. Bien, necesito el numerador y del denominador solo necesito el 4x, así que voy a sacar la constante. Como consecuencia de las propiedades que hemos visto en un principio, específicamente estas de acá, ¿sí? Sabemos que el límite se distribuye en el producto y sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Si ustedes juntan esas dos propiedades, pueden obtener una tercera que es un caso particular que dice lo siguiente: el límite de una función por una constante es el límite por la constante. Es decir, en otras palabras, las constantes salen fuera de los límites, ¿sí? Es un caso particular de esto, aplicando esto de acá. Pues bien, voy a aplicar eso para sacar lo que no necesito. Una vez más, el 4x es lo que necesito y ese 2 me sobra. Como sale fuera del límite, tengo un medio, porque está dividiendo, el límite del seno de 4x sobre 4x cuando x tiende a 0. Y pues cuando x tiende a 0, obviamente 4x y 4x tiende a 0, así que tengo un caso particular de esto, solo que con un 4. Y pues eso es igual a 1. Entonces todo ese límite es 1 y de esa manera el límite total es un medio, ¿sí? Una vez más el 1 medio salió del límite y esto tiende a 1 por este teorema. Si no se entiende bien, siempre pueden hacer un cambio de variable. Digamos que no les gusta manejar 4x, pues llamaremos u a 4x. Y esto se va a reescribir
Bueno, tengo el 1 medio y tengo el límite del seno de u sobre u, que es 4x, ¿sí? Y ahora cuando x tiende a 0, pues u también tiende a 0. Y esto de acá es un caso particular de esto de acá. ¿Sí? Pero bueno, he visto que no les gusta mucho estos cambios de variables, así que yo voy a manejar de esta manera. Y pues siempre hay que analizar que 4x tiende a 0 para poder aplicar esto de acá. Si ustedes desean, pueden hacer el límite. Ahora pueden hacer el cambio de variable. Ahora si pues en clases me piden, pues lo hacemos de esta manera, con un cambio de variable, ¿de acuerdo? Pero por ahora lo voy a manejar así. Bien, entonces eso es lo que hacemos cuando tenemos indeterminaciones con funciones trigonométricas. Bien, lo primero que tengo que intentar obviamente es hacer el paso al límite sustituyendo x igual a 0. Pero igual que en situaciones anteriores nos va a salir una indeterminación 0 sobre 0. La tangente de 0 es 0 y el seno de 0 es 0. Bien, entonces hay que volver a hacer lo anterior. Hay que reducir alguno de los casos como acá. O senos de x sobre x o 1 menos coseno sobre x. Obviamente tengo aquí una tangente, pero no hay que olvidar que la tangente se puede escribir como seno sobre coseno. Pues bien, procedemos de esta manera. Solución. Voy a copiar el enunciado. Menos esa parte. Y una vez más, sabiendo que no podemos hacer el paso al límite, el salto al límite, pues escribimos así. Es el límite cuando x tiende a 0, esto es seno de 4x sobre coseno de 4x dividido entre el seno de 10x. Pues bien, ¿qué es problemático acá? Es el seno y el seno de acá. El coseno en realidad no es mucho problema porque coseno de 0 es 1. Así que eso no lo voy a tocar, pero voy a trabajar con este seno y este seno. De hecho voy a hacer extremos con extremos, medios con medios para obtener una expresión más simple. Voy a tener ahí seno de 4x, este coseno no es problema una vez más, pero este seno sí es. Me olvidó el límite, es importante que no se olviden eso. Bien, pues no tengo lo que quería. No tengo el seno de 4x sobre 4x como hace rato, o acá el seno de 10x sobre 10x. Pero eso lo puedo solucionar fácilmente de muchas maneras. Y voy a trabajar de esta forma. Esto es igual al límite. ¿Qué tal si agarro aquí el seno de 4x y lo divido entre 4x? Obviamente no puedo dividir sin multiplicar por la misma cantidad. Acabo de obtener seno de 4x por 1, que no altera el numerador. Con el denominador voy a trabajar de manera similar. Tengo el coseno que no es problemático, pero el seno sí es problemático porque va a salir 0 en el denominador. Y pues lo voy a dividir entre 10x para que tenga lo de arriba. Y lo voy a multiplicar por 10x para no alterar. Acabo de obtener esto multiplicado por 1. Bien, esto es el límite cuando x tiende a 0. Una vez más trataré de hacer las simplificaciones que pueda, siempre tratando de mantener esto y esto, que es lo que he ganado. Lo que puedo simplificar es, sin embargo, esto. Esta x con esta x, que claro podría ser problemática, se van a ir. Y de hecho esta constante 4 y esta constante 10 no las voy a necesitar. Lo que me interesaba era esto y esto. Como son constantes, ¿qué tal si los saco fuera del límite? Como hace rato, 4 décimos es pues 2/5. Y tengo el límite del seno de 4x sobre 4x por dividido entre el coseno de 4x por el seno de 10x sobre 10x. Bien, como sabemos,
los límites se distribuyen en la división. Así que lo que vamos a hacer es calcular el límite de acá y el límite de acá. Cuando calculo el límite del denominador, el límite del coseno es 1, como habíamos visto. Y este límite pues lo voy a calcular con la propiedad anterior. Entonces fíjense, esto es 2/5 y el límite va a entrar a la división. Límite del seno de 4x sobre 4x cuando x tiende a 0. Y aquí abajo tengo el límite de todo esto. Pero no se olviden, el límite se distribuye en la multiplicación. Así que eso por el límite de esto. Bien, pues de acuerdo a las propiedades anteriores, el teorema anterior, tenemos que el seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. En particular, el seno de 4x sobre 4x cuando x tiende a 0 también es 1. No se olviden, cuando x tiende a 0, también 4x tiende a 0. Lo mismo acá, solamente que tengo 10x nada más. Ahora, este límite de acá lo puedo calcular con paso al límite. El límite del coseno de 4x cuando x tiende a 0 no es nada más que, bueno, esto queda 1 y esto no es nada más que coseno de 4 por 0. Es el coseno de 0. Pero el coseno de 0 es 1. Así que el límite finalmente es 2/5. Y tenemos con eso, ¿sí? Bien, un último ejemplo. Vamos con la página 100. El ejemplo 334. Entonces tenemos que calcular el límite del coseno de x menos coseno de 1 sobre 3x al cuadrado más 9x menos 12 cuando x tiende a 1. Bien, copio el enunciado. Como siempre, lo primero que tenemos que intentar es hacer el paso al límite, ¿no? Tengo x igual a 1, coseno de 1 menos coseno de 1 es 0, no es problema. Pero aquí 3 por 1 al cuadrado más 9 por 1 menos 12 es 0, indeterminación. Entonces debería tratar de obtener algo que se pueda expresar en términos de alguna de estas dos fórmulas, de alguno de estos dos límites. Sin embargo, hay una cosa preocupante acá. Estos límites son cuando x tiende a 0. Y aquí tengo que x tiende a 1. Entonces, en estos casos donde no se tienda a 0, cuando x no se aproxime a 0, vamos a hacer un cambio de variable. Siempre voy a obtener lo siguiente, que sea u igual a x menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque cuando x se aproxima a 1, u se va a aproximar a 0. Y eso es lo que necesitaba, un límite cuando algo se aproxima a 0. Bien, de aquí resulta que despejando x es u más 1. Y eso voy a reemplazar acá, voy a reemplazar acá y voy a reemplazar acá. ¿De acuerdo? Y pues tengo lo siguiente. Coseno de x es coseno de u más 1. Coseno de menos 1. Coseno de 1 se queda como coseno de 1. No puedo hacer nada. Acá abajo 3x al cuadrado es 3u más 1 al cuadrado más 9u más 1 menos 12. Como ha cambiado la variable
de este límite, todo está en términos de u, el límite ya no debería estar en términos de x, debería estar en términos de u. Y pues una vez más, como x tiende a u, como x tiende a 1, entonces u tiende a 0, y tenía lo que quería, ¿sí? Un límite donde se tienda a 0. Bien, necesito el coseno de u, no de u más 1, eso es por lo anterior, así que ¿qué tal si lo simplifico esto? Tenemos una identidad trigonométrica que es la suma del ángulo, el coseno de la suma de dos ángulos, que me permite descomponer esto de la siguiente manera. Es el límite, cuando u tiende a 0, de el coseno de la primera por el coseno de la segunda, menos el seno de la primera por el seno de la segunda. Y me falta el coseno de 1. Acá abajo haré el desarrollo. Esto de acá me sale 3u al cuadrado más 6u más 3. Este desarrollo me sale más 9u más 9 menos 12. Seguiré simplificando, todavía no tengo lo que quería. Esto es el límite cuando u tiende a 0. Esto de aquí arriba lo voy a copiar. Coseno de u, coseno de 1, menos seno de u, seno de 1, menos coseno de 1. Simplificando el denominador, 3u cuadrado más 15 u, y esto es 0. 3 más 9, 12, menos 12, 0. Listo. Bien, pues ahora necesito, con respecto al coseno, como tengo aquí arriba, 1 menos coseno, dividido entre u, en este caso, ¿no es cierto? Y con respecto al seno, seno dividido entre u. Entonces, ¿qué tal si junto esto que tiene coseno de 1 y esto que tiene coseno de 1? Y de hecho voy a factorizar menos coseno de 1. ¿Por qué voy a factorizar eso? Porque esto de aquí me queda como un 1 y esto de acá me queda como menos coseno de u, ¿sí? 1 menos coseno es lo que necesitaba para aplicar un límite allá arriba. Y aquí pues me queda el seno de 1, lo anotaré así, por el seno de u. Bien, según los teoremas de arriba, el teorema de arriba, necesito esto dividido entre u y esto dividido entre u. Ese u es fácil de obtener de acá. Si factorizo el u de ahí, tengo eso. Bien, así que, ¿qué es lo que necesito para aplicar los teoremas de arriba? Necesito esto y necesito esto. Esto con la u. Esto no va a ser necesario, entonces voy a hacer la siguiente distribución del límite. A ver, el límite se distribuye en la multiplicación. ¿Qué tal si lo reescribo esto de esta manera? Voy a hacer un poco más despacio. Lo voy a reescribir así. El límite, cuando u tiende a 0, de esto que me sobra, que no necesito porque necesito esto entre u y esto entre u, esto que me sobra, ¿qué tal si lo saco aquí? Y luego tengo el límite de menos coseno de 1, esto, por 1 menos coseno de u, menos seno de 1, por el seno de u, todo dividido entre lo que faltó, u. Bien, eso es porque, una vez más, el límite se distribuye en el producto, ¿sí? Lo he escrito esto de acá como esto, que está de aquí, por lo demás, que está acá, ¿sí? Bien, este límite es fácil de calcular.
con el salto al límite, con el paso al límite, directamente sustituyo u igual a 0 y pues me sale 1 dividido entre 15. Este límite lo voy a volver a calcular de esta manera. Menos coseno de 1 es una constante. Y aquí entra el límite como 1 menos coseno de u sobre u. Este menos seno de u es una constante, lo sacaré fuera del límite y el límite entra acá como límite de seno de u sobre u cuando u tiende a 0. ¿Sí? Si no se entendió, una vez más estoy agarrando el límite, lo estoy distribuyendo acá y acá, pero sacando las constantes afuera. Bien, de acuerdo al teorema anterior, voy a volver a echarme para atrás para verlo, y pues tenemos que esto sale 0 y esto sale 1 respectivamente. Esto sale, perdón, esto es 1. Este límite sale 0. Este límite sale 1. Listo, todo esto desaparece y pues finalmente el valor del límite lo puedo calcular como menos el seno de 1 por 1 sobre 15. Y listo, con eso tenemos. Bien muchachos, los demás límites trigonométricos del texto se los voy a subir como videos independientes, ¿sí? Así que por ahora pararemos con esto.